El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando siento tu fortaleza, me olvido de mis miserias. Solo hay lugar para ti, oh Espíritu de Dios, apodérate de mí. Cuando siento tu presencia, mi vida se renueva. Solo hay lugar para ti, oh Espíritu de Dios, apodérate de mí. Ven Espíritu y quema, ven y rompe las cadenas que me pesan para seguirte, que no me dejan servirte. Controla mi vida entera. Ven Espíritu y quema, ven y rompe las cadenas que me pesan para seguirte, que no me dejan servirte. Controla mi vida entera. Ven, Espíritu de Dios, ven y danos la sabiduría de lo alto para comprender la palabra, para aplicarla en nuestras vidas, para dejarnos dirigir por ti. Espíritu Santo, Dios, ven, disipa nuestras tinieblas con tu luz admirable. Espíritu Santo, ven, libéranos de toda atadura. Espíritu Santo, ven, santifícanos en la verdad. Espíritu Santo, ven, renueva nuestros corazones. Espíritu Santo, ven, haznos arder del fuego de lo alto. Llénanos de ti. Ven, Rúa, sopla Dios. Ven Espíritu.
controla mi vida entera. Nos sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría, hermanos. Sin el Espíritu Santo, los misterios de Dios no pueden comprenderse, no pueden entenderse. Por eso siempre hay que pedir al dulce huésped de las almas para que se cumpla lo que Jesús dijo de Él. Él los llevará a la verdad plena, a la verdad completa. Y esa es la razón por la que tenemos siempre que invocar al Espíritu Santo. En esta hermosa mañana de este segundo domingo del tiempo ordinario, el tema central es el Cordero. Cordero que utiliza Juan Bautista para declarar a Jesús. Pero ¿de dónde viene la expresión? Antes tenemos que hacer una síntesis de lo que en la antigüedad representaban los sacrificios. El pueblo de Israel, como otros pueblos, solían ofrecer en las montañas o en donde había lugares altos, sacrificio de expiación. Todas las culturas, todas, han tenido lo que llaman la relación con sus dioses, y para aplacarlo o para pedir buena cosecha, hacían sacrificio. Eso lo vemos en todas las culturas, aquí en América también, aunque después hubo desviaciones y en vez de sacrificio de animales, se hicieron sacrificios de seres humanos, como pasó con los aztecas, por ejemplo, que les sacaban el corazón y ofrecían, eso no lo quiso Dios. Ya también en tiempo de Abraham, este tipo de sacrificios se hacían. Pero Dios, cuando le pide a Abraham sacrificar a su hijo, no es porque realmente quería, sino una denuncia, porque Dios le dijo, basta, nada más quería ver tu obediencia. Y efectivamente, Dios no quiere sacrificios humanos. Lo que acabamos de ver en Panamá, que nos tiene a todos aterrados en lo que ha pasado en la comarca, es una cosa realmente diabólica. Esa es una posesión diabólica que infectó a un grupo de personas. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay tanta ignorancia, y como bien lo dice el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si nos instruyéramos más de este sagrado libro, no haríamos las aberraciones que está haciendo tanta gente, que incluso pueden convertir la palabra de Dios en un negocio, como ustedes lo saben. Esto no es un negocio, este es un medio que nos salva, porque es Dios que se encarga en la palabra. Ahora bien, ¿cuándo aparece más claro el tema del Cordero en el Antiguo Testamento con relación al pueblo de Israel? ¿Ustedes tienen alguna idea? Yo sé que la tienen. A ver. En Éxodo. ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué Dios pidió? Un cordero. ¿Y cómo tenía que ser el cordero? Sí, sin mancha. Perfecto. Sí, una señal, un anticipo. Porque recuerden una cosa importante. En Dios no hay ni pasado ni futuro. En Dios todas las cosas están presentes. Todas. Todo está en el momento. Nosotros sí estamos sometidos al tiempo y al espacio, por lo cual necesitamos de una pedagogía para ir entendiendo los designios de Dios. O sea que desde el principio Dios quiso darnos el Cordero. Pero como no podíamos entender todavía quién es realmente el Cordero, Dios tuvo que usar figura. Una figura que era el animal, sin mancha, sin defecto, pero que sirviera de sacrificio. Eso era normal. Es más, sabemos que Moisés dice, el texto, que tomó de la sangre del cordero, una parte la roció en el altar y la otra sobre el pueblo. Ya también un anticipo del poder de la sangre del cordero. Y si ese animal tenía la facultad, diríamos, como encargo del Señor, como instrumento para remisión de los pecados del pueblo, y era un animal, imagínense cuando Dios toma la decisión de que ya no necesita un animal, ahora quiere otra cosa, otro sacrificio superior al Antiguo Testamento. Y es cuando entonces ya vienen las profecías del Mesías,
que va a aparecer, y Isaías nos presenta un cuadro de cómo va a ser este cordero. Hay varios capítulos. Saquen la espada, por favor. La espada. Ya empiezan los textos. Capítulo 40 del profeta Isaías. 40, capítulo 51, 52 y 53 de lo que llaman el siervo doliente, el que va a sacrificarse, el que va a ofrecer un sacrificio muy grato. A ver, versículo 3, pero estamos en el capítulo 49, capítulo 49, versículo 3 y 4. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Ahí, hermanos, pónganse de pie. Vamos a meditar un poquito en esto. La profecía, ¿qué dice? Me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré. Pues yo decía, por poco me he fatigado en vano, inútilmente mi vigor ha gastado. De veras que Yahvé se ocupa de mí, de mi causa, y mi Dios de mi trabajo. Hasta ahí. Miren, esto hay que entenderlo. El pueblo de Israel era el pueblo que Dios había elegido como modelo para todas las naciones. Esa fue la intención. Y como ya lo hemos dicho otras veces, y ustedes lo saben, habían culturas mucho más civilizadas, más preparadas, más cultas que Israel. Estaban los griegos, estaban los egipcios. ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Porque Dios le gusta elegir lo peor. Así de sencillo. Así es. ¿Por qué te eligió a ti? Porque no vio a alguien peor que tú. Claro. Dios le gusta tratar con lo que no sirve para mostrar que su obra es de Él y no tuya. Amén. Esa es la enseñanza. Ya habían otras culturas más preparadas que Israel. Entonces no es por mérito, es por gracia. Dios nos elige por gracia, no porque yo me lo merezco. Eligió a Israel, y un pueblo de dura cerviz, como se le suele decir, porque Dios es así. Y luego le dice al pueblo de Israel, o Israel diciéndole al Señor, el Señor diciéndole, corrijo, tú eres mi siervo, Israel. En ti voy a manifestar mi gloria. Ya es una profecía. En ti, Israel, voy a manifestar mi gloria. Pero ¿a qué gloria está aludiendo el Señor? Esta gloria ya apunta al Mesías. Cuando nace el niño, ¿qué fue lo que cantaron los ángeles? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. O sea, cantaron la gloria porque esa palabra prometida se ha metido en la historia, es lo que llamamos encarnación, el misterio de Dios que se encarna, y ya eso es motivo de glorificación. Voy a manifestar mi gloria. Pero el Señor le dice algo más como promesa, y viene el versículo 5, por favor. ¿Quién lo tiene? Aquí mismo, 5, versículo 5. ¿Qué dice? Escuchen esto, que es promesa para ti. Yo he dicho, cuando ustedes escuchen, lean la Biblia, no digan, bueno, esta es una noticia de ayer, no. La palabra de Dios, siempre que ustedes la escuchan, aplíquela a su vida. Es el efecto de la palabra. Dios me está hablando hoy a mí. ¿Y qué te está diciendo? Lee. Ahora pues, esto dice Yahvé, que me hizo siervo suyo ya desde el seno materno. A ver, ¿quién te hizo siervo desde el seno materno? Dios, el Señor. Yahvé es el Señor. Escúchalo bien. Antes de que tú nacieras, ya tú estabas en los planes de Dios. ¿Qué te parece? Estabas en los planes de Dios. Y no basta con que seas su siervo, es su servidor. Dios quiere más de ti. Te está hablando a ti. ¿Qué más quiere Dios? Para hacer que Jacob vuelva a él y para que se le una Israel, y yo era valioso a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. O sea, reunificar. Hoy en día tenemos una crisis, no es ninguna noticia para ustedes. La institución familiar está en crisis. Si yo soy un servidor de Dios, como debo serlo, estamos llamados también a reconstruir
ese mundo importante que es para Dios la garantía. A mí esta mañana le estaba viendo a las hermanas una noticia impactante, padre William. Fíjense, ya dentro del grupo del lobby gay han introducido un nuevo género. Los pedófilos, en el sentido de un señor, porque ya es histórico esto, ¿ah? La noticia viene como noticia internacional de uno que está pidiendo, ha abusado de niños, había abusado ya de niños, de 3 o 4. Fue sentenciado y cuando va a la corte, dice, no, es que yo tengo necesidad de confesar, ya se había separado, un hombre que estaba casado. Es como que tú, hermano, diga, me voy a separar de mi mujer porque yo tengo otro género y soy un niño de 9 años. Cambia de sexo, pero se considera una persona que no ha crecido y por lo tanto, como es un nuevo género, le llaman el género trans-age o trans-edad. O sea que yo puedo traducir mi edad y considerarme una persona niña. ¿Entienden lo que estamos? Esto es una cosa totalmente aberrante, diabólica. O sea que se van a justificar todo, pero a mí no me extraña porque todo esto ya está predicho. Es el tiempo del maligno, donde va a adulterar todas las normas éticas, todo. La moralidad va a reinar en el mundo. Pero, aleluya, no tengan miedo. Ha vencido el león de la tribu de Judá, que vamos a hablar de eso ahora, hermano. No tengan miedo del futuro. El mal no va a prevalecer, pero tomen conciencia del tiempo que estamos viendo. Vamos a ver aberraciones. Aberraciones. O sea que lo que antes era pecado ya no va a ser dentro de un par de años. No, es normal. Miren a dónde estamos llegando. Bueno, entonces, ¿qué quiere Dios? Reunificar. Dios quiere reconstruir. Pero seguimos viendo, vamos a terminar la última parte, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Porque es promesa. Estamos en el versículo 6. ¿Quién lo tiene? Ahí atrás. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones. Repite eso otra vez. Te hago luz. Te hago luz de las naciones. Otra vez. Te hago luz de las naciones. A ver, cuando ustedes fueron bautizados, hay un signo en el sacramento que se le entrega a los padres y padrinos. Y se le dice una oración al neobautizado, al bautizado. ¿Qué le dice? ¿Recibe qué? Ahora yo te pregunto, ¿eres luz para los demás? ¿Tú sabes que por tu bautismo tú estás obligado a ser luz? ¿Tú sabías eso? Que la luz disipa las tinieblas. Yo a veces me pregunto, ¿qué está pasando con los católicos? Que nos falta más coherencia en nuestra vida. Nos falta de verdad ser luz para otros y somos oscuridad. Hoy necesitamos de un testimonio coherente, valiente, de cada católico bautizado que esté dispuesto a defender su fe, aun con la propia vida. Con la propia vida. Es el tiempo de un nuevo martirio. Pero no avergonzarnos de nuestra fe. Si tengo que pagar el precio de mi martirio, bendito sea Dios. Pero que ustedes sean luz para otro. Por eso dice, es poco que sea mi siervo. Yo quiero constituirte en luz para las naciones. Todo bautizado está obligado a ser luz. ¿Cómo termina el texto? Para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Hasta ahí. Palabra de Dios. Hasta ahí. Te alabamos, Señor. Hasta el confín de la tierra. Pero el confín de la tierra está en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, en tu entorno vecinal. Ahí tengo que ser luz. No es lo mismo venir a la iglesia y después que salgo de la iglesia llevar otra vida diferente a lo que he creído y confesado en la iglesia. Esto es lo que necesitamos, queridos hermanos, una militancia de manera que mi fe no sea oscurecida cuando me corresponde dar testimonio. Con esto tenemos suficiente y vamos directamente al Evangelio. ¿Cómo se cumple esta profecía? Hoy lo dice el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1, versículo 29 y siguiente del Evangelio de Juan. Miren,
Juan es el gran místico. De los 4 evangelistas es el que vuela más alto. Por eso lo simbolizan como el águila. Porque vuela alto y tiene experiencia mística profunda. De hecho, todo lo que escribió, lo escribió en una contemplación. Y el Apocalipsis, por ejemplo, estuvo en una cueva donde recibió la gracia de todo aquello que deja plasmado. Porque, atención, lo del Cordero lo vamos a encontrar más claramente en el Apocalipsis. Juan clarifica cómo este Cordero, a ver, ¿el Cordero qué tipo de animal es? ¿Violento o pacífico? Pacífico, ¿verdad? ¿Qué otra cualidad tiene el Cordero? ¿A quién responde el Cordero? Al pastor. Y si uno que no es dueño de las ovejas le silba, ¿va a ir detrás de él? Las ovejas siguen siempre al pastor. Cristo es sumo pastor. Mire, en Cristo todas las profecías, todas se completan. Por eso que cuando hablamos de Cristo podemos hablar de muchos títulos. Por ejemplo, díganme algún título de Cristo. Varios. Uno, fuerte. ¿Ah? Maestro. ¿Qué más? Doctor. Sacerdote. Camino. Verdad. Vida. Alfa. Omega. Luz. ¿Qué más? Cordero inmolado. ¿Qué más? Testigo fiel. ¿Qué más? Santo. ¿Qué más? Miren, nosotros en la Pascua, ¿cuántos títulos hemos registrado? Como unos 50 y tantos más, creo. O sea, títulos para proclamar el señorío de Cristo. Bueno, en él todas las profecías se complementan, ¿no? Y uno de los más hermosos es el Cordero inmolado. La palabra lo dice, el que se sacrifica. Él se hace sacrificio por ti y por mí. Vamos a abrir el Apocalipsis. Quiero que vean el capítulo 5 del Apocalipsis. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que tenga buena dicción en voz alta y paciencia. A ver, ¿quién lo quiere leer? Este texto es muy importante. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 hasta al versículo 8. A ver, aquí. Pausadamente. Atención, porque esto nos va a ayudar más a entender lo que dice el evangelista. Vamos. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y los 7? ¿Quién es digno de abrir y soltar su sello? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro, ni de leerlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo. Ok, atención, porque esto hay que dar explicaciones para que nos quede claro. ¿De qué libro está hablando? El libro de nuestra vida. O sea, Dios tiene toda tu vida escrita. Todos ustedes y yo y el Padre tenemos ya en el libro de Dios escrito nuestra historia. Ese libro de la vida, por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque el mismo de Jesús dice: el que da un vaso de agua, ya eso es motivo de juicio para tu bien, pero también puede haber cosas para nuestro mal. Por eso procuren hacer todas las cosas rectamente, porque aunque tú hagas algo oculto y que nadie te vio, Dios te vio. Y está en el libro de la vida. Nada pasa desapercibido delante de Dios. Lo sabe todo, lo ve todo, lo penetra todo. Por eso que ustedes van a encontrar un sinnúmero de símbolos en el Apocalipsis, que tenía 7 ojos, o sea que todo lo ve, que tenía 7 espíritus, o sea que está en todas partes. Son simbologías, pero está expresando la grandeza de un Dios al que nada le es oculto. El libro de tu vida, hermano, está aquí. Lo sabe todo. ¿Y qué dice? Él quería saber qué hay allí, pero no encontraba a nadie que pudiera entender o abrir el libro, porque tenía 7 sellos. Pero ¿qué pasa después? Sigue leyendo, atención. Pero uno de los ancianos me dice: no llores.
Mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá. Otro título. ¿El qué? El león de Judá. ¿El qué? León de la tribu de Judá. Entonces Juan ya está usando dos figuras. Una, el cordero manso, pero ahora ese cordero manso se ha convertido en un león. ¿Qué título le damos al león? ¿El rey de qué? El rey de la selva. Estamos hablando de alguien que tiene poder y fuerza. El cordero se ha sacrificado. Y vamos a ver después otra vez el cordero cómo está. Pero ahora aparece la figura del león. Y este león de la tribu de Judá, obviamente está hablando de Cristo. Este es el león. Por eso que también se figura, cuando hablamos de Cristo, dentro de los títulos, león de la tribu de Judá, el que tiene toda potestad, todo poder. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sigue leyendo el texto que dice? Él podrá abrir el libro Él. y sus 7 sellos. ¿Podrá qué? Abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Sabe lo que significa eso? Lo que es tu historia está resumido aquí. Tu historia está aquí. No importa cuán vil haya caído. No importa cuáles hayan sido tus pecados. No importa cuántas veces ignoraste su amor. Pero Él escribió en este madero: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ustedes, hermanos, que no merecían la salvación, fueron comprados por la sangre del Cordero. Y por eso ese es el Cordero que quita el pecado del mundo y tu propio pecado. Aleluya. Hermano, has sido comprado a precio de sangre. El Cordero se sacrificó por ti. El Cordero murió por ti. ¿Y qué recibe a cambio? ¿Qué recibe a cambio? Este es el dolor de pedirle: Padre, ¿será que el sacrificio fue inútil? No, no lo es. Pero queda siempre esa duda. ¿Cómo es posible que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna? El Cordero que se ha muerto se entregó por ti. Pagó el precio por ti. Y la indiferencia, el pecado, la carne, el mundo, el demonio, va contra el Cordero. Pero ya me está diciendo que ha vencido el león de la tribu de Judá. Aleluya. Sigue leyendo, vamos a terminar ese capítulo. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Sí, todo esto son símbolos. ¿Cómo está el Cordero ahora? ¿Qué quiere decir eso? Señal de que ha sido, pero está muerto, está vivo. Ah, la llaga de Cristo. Una de las cosas que a veces me he preguntado: ¿por qué el resucitado ha querido mantener las llagas? ¿No se ha preguntado eso? Todos los místicos que tuvieron estigma, cuando murieron, desaparecieron. El Padre Pío, Luisa Picarreta, también le pasó a San Francisco de Asís. Pero este Cordero ha mantenido, ¿saben por qué? Para que en la eternidad siempre recuerden el precio de tu rescate. Por sus llagas hemos sido curados. ¡Aleluya! Por sus llagas. La llaga de Cristo tiene poder, su sangre. Este es el Cordero. Nunca olvides que Él pagó por ti el alto precio. El alto precio para rescatarte de tu miseria, de tu pecado. Por eso le duele cuando nosotros no respondemos a ese amor. Un amor que yo no merezco. Porque como bien lo dice la Escritura, lo voy a amar aunque ustedes no merezcan mi amor. Así es Dios, porque no puede dejar de amar. Y dice el texto que está allí 7 ojos y 7 sellos. La plenitud de todo lo que puede Él ver, más allá de lo que tú y yo no podemos alcanzar a ver. Por eso yo le digo a los que sufren: hermana, deje de lamentarse. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo, Señor, esto? Todo Dios lo permite con un propósito.
aunque tú no lo entiendas en el momento. Todo ocurre para bien. Repitan conmigo. Para los que aman a Dios, todas las cosas ocurren para bien. Otra vez. Aunque en el momento usted no lo entienda. La Virgen no entendía todo lo que Dios le estaba pidiendo. San José no entendía todo, pero creían. Esto es lo que Dios quiere que tú aprendas también a caminar en fe, aunque no entiendes. Yo no entiendo, Señor, pero creo. Yo no sé por qué me lo pides, pero creo. Hermano, porque si mi cordero pagó el precio, ¿quién soy yo para decir, a mí no me pongas eso? A mí no me exijas. A mí no me pruebes. No, no es posible. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Sígame. Pero no porque usted va a perder, usted va a ganar. Usted va a ganar. Terminamos. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de otras llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hasta ahí está bien. Palabra. Tu palabra me da vida. La palabra tiene poder. Tu palabra. Ahora podemos entender mejor lo que Juan escribió. Por eso Juan primero escribe este evangelio, pero después va a ahondar más en el Apocalipsis. ¿Y qué es lo que dice en el evangelio? Que Juan Bautista, no confundir Juan Evangelista con Juan Bautista. Juan Bautista, que venía hasta él, exclamó. ¿Por qué Juan exclama así? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia, es decir, va por delante, sobre mí, porque ya existía antes que yo. ¿Quién le sopla eso a Juan? El Espíritu Santo. ¿Quién más? Juan, recuerda que era un hombre ungido por el Espíritu, desde el vientre de su madre. Y este Juan era un místico, un hombre ermitaño, un hombre dedicado a la ascesis, es decir, a práctica, penitencia y oración, para preparar el camino a la venida del Mesías. Y por eso, cuando lo ve en el Jordán, dice, ahí está el hombre. Yo no soy. Juan nunca confundió su misión con la misión del Mesías. Estaba muy clarito. No soy el Mesías. Y por eso puede decir, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Este es el que el pueblo a lo largo de los siglos ha estado esperando. Ya llegó. Yo lo he visto y yo declaro que es Él. Y termina el texto diciendo, entonces Juan dio este testimonio. ¿A quién vio Juan que descendía? Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma. Esto no quiere decir que el Espíritu sea una paloma. En forma de, como una especie de ¿qué? Algo que te abraza. Cuando las palomas abren, ¿verdad? Sí. Que te abraza. Lo vi descender en forma de paloma. ¿Y qué se escuchó? Dice, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero detenerme un momento en esto, porque el Papa Francisco ha pedido algo a toda la renovación carismática y a todos los movimientos. ¿Saben qué? Esto que está ahí. El Papa es consciente, el Papa Francisco, porque él era, y lo ha dicho en su testimonio, él era anticarismático. Dice, porque estos carismáticos que están, aleluya, gloria a Dios, y eso, ¿hasta qué ocurrió? Esto es testimonio, ¿ah? Él, y eso es lo que pasa también en la iglesia, a veces nos vemos, miren, todo bautizado en la iglesia católica tiene
una gracia especial. Ha recibido el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué no se nota? ¿Por qué no se siente? Porque lo que deberíamos haber experimentado con la gracia de la confirmación que avala el bautismo, porque son sacramentos que no se repiten, hay un problema en muchos católicos que cuando reciben la confirmación, sobre todo los jóvenes, es como que le hicieran flip, desaparecen de la iglesia. Entonces algo no está caminando en nuestra catequesis. No es lo mismo el bautismo de Juan que el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era un bautismo de preparación y de arrepentimiento para recibir el bautismo del Espíritu, que es el bautismo que Jesús nos dejó. Y aunque nosotros usamos los dos símbolos, los dos signos, el bautismo del agua, porque se requiere un elemento para que sea sacramento, se necesita algo sensible. Todos los sacramentos requieren de algo sensible. Si yo voy a hablar de Eucaristía, necesito elementos sensibles. ¿Y cuál elemento sensible de la Eucaristía? El pan y el vino es un elemento sensible. Pero detrás de ese elemento sensible hay una realidad mucho mayor, invisible pero real, que es lo que hace el sacramento. La palabra sacra lo dice, sagrado, sagrado. Y todo sacramento es sagrado. Por eso el bautismo es la gracia del Espíritu que no solamente borra nuestros pecados de origen, sino que nos da la facultad y el poder para vivir en los sentimientos y en la vida de Cristo. Enamorarnos de Cristo, ser testigo de Cristo, apasionados por Él como debe ser. Por eso, muchos, ustedes no tienen la culpa. No es que no haya tenido valor el sacramento. A la mayoría de nosotros se nos bautizó siendo niños. No éramos conscientes. No quiere decir que el bautismo no haya tenido efecto. Claro que sí ha tenido efecto. Pero como hemos carecido de padrinos y de nuestros propios padres que nos instruyan en lo que hemos recibido y que se renueve en lo que nosotros llamamos la iglesia doméstica, la presencia de un Dios que está vivo, y que yo vaya creciendo con este santo temor de Dios y enamorándome de Dios, porque mi escuela de santidad empieza en mi familia. Pero si mi familia no tiene esto, pero Dios, que es siempre paciente, busca los momentos para que en su hora podamos experimentar lo que se nos dio en el bautismo. ¿Qué ocurre? Voy a ponerlo con un ejemplo sencillo. Cuando yo era niño me gustaba ir a la Catedral de Colón y me contemplaba las imágenes, porque siempre fue como muy observador, todavía hasta el día de hoy. Ayer que estaba en la iglesia de San José mirando, a mí me encanta contemplar los santos, porque como yo quiero ser como ellos, entonces me encanta mirarlos y todo ahí extasiado, y sobre todo aquellos que mañana vamos a celebrar el santo San Sebastián, que es el santo que está todo flechado. Decía, ay, si me flecharan así, Dios mío. Así, era un soldado romano, fue asaltado. Pero bueno, lo que quiero contar es esto. Yo, siendo niño, me gustó, tenía una atracción por las cosas de Dios. Después me perdí. No voy a contar la parte de mi pérdida. Vamos a quedarnos ahora con esta parte del momento. Y me gustaba todo eso. Pero yo veía una diferencia entre el catolicismo que practicábamos. Yo soy de la generación del 50-60, así que me tocó algo de ver todavía. Recuerdo que la misa se daba de espalda. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no todos se acuerdan, ¿no? Lo que somos de la década del 60 todavía recordamos algo de eso. Y había una experiencia bonita. Íbamos a la iglesia, mi mamá, todos vivíamos paralelamente ahí a la catedral. Y por lo tanto, yo no entendía mucho. Yo no entendía. Sin embargo, como tenía una abuela bautista y una tía del Evangelio Cuadrangular, de vez en cuando nos llevaban allá. Y cuando yo iba allá, yo veía que la cosa era movible. Por ejemplo, niño como yo, Jesucristo quiere, niño como yo. Y yo decía, wow, pero ¿por qué en la iglesia católica es vayamos jubilosos a la bonita canción? Pero para un niño, uno que está
Sí, yo quiero. Yo veía eso, ¿no? Y entonces las escuelas de esto que tenían, gracias a Dios nunca me hice protestante, pero una tía mía oraba por mí. Una vez me puso la mano, sí, Señor, te pido para que sea como Martín Lutero. ¡No! ¡No! Sí, imagínense. Padre Teófilo convertido en un Martín Lutero. No. Bueno, lo que quiero decir es que algo faltaba. Algo faltaba. Y esto es histórico. No es que no haya estado el Espíritu, no. Pero es que el Espíritu tiene que contagiar. El que tiene el Espíritu contagia. Entonces ha habido falta de contagio. Así como lo bueno, uno quiere imitarlo, lo mismo pasa con la experiencia buena de Dios. ¿Qué ocurrió? Cuando nombran al Papa Juan XXIII, el Papa Juan XXIII era un papa muy chispa, viejito, lo eligieron viejo. Tenía más de 80 años cuando lo eligen papa. Y él, lo único que, porque era un hombre muy práctico, se cuenta que un día, estando en el Vaticano, como que algo le iluminó y habla de una palabra que quizás ustedes no han oído, o sea, aggiornamento, es decir, cambio. Algo lo que está pasando un poco con Francisco, ¿no? Porque la iglesia estaba muy cuadriculada. No es que sea malo, pero miren, la iglesia es un ser vivo. A nosotros no nos debe tener miedo. Si el Espíritu Santo guía a la iglesia y somos dóciles, no nos va a guiar por mal camino. Por lo cual no hay que tener miedo a los cambios siempre y cuando no se adultere la doctrina. Porque no se puede adulterar la doctrina de Cristo. No se puede adulterar. Pero hay cambios que pueden darse. Por ejemplo, toda esta curia romana que está mucha y atrofiada, cuando el Papa entra allí y ve una cantidad de cosas que no cuadra y que muchos también llevan doble vida. Eso no se puede aplaudir. Eso no se puede aplaudir. No, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Juan 23 compone una oración al Espíritu Santo. Nadie sabía que este Papa iba a ser revolucionario. A los 80 años, ¿qué se le puede ocurrir? Pero el Espíritu Santo siempre está hablando. Y le dice, necesito que entre aire nuevo a la iglesia. ¿Cuál fue el fruto de eso? El Vaticano II. El Vaticano II, donde ustedes laicos hasta ese entonces no tenían protagonismo de ninguna clase. De vez en cuando se hablaba, pero ustedes no tenían ese protagonismo que hoy tienen. Eso es un adelanto del Vaticano II. Pero no se queda solamente ahí. A partir de Juan 23, todos los papas que han venido han sido santos, para mí. Todos. Y cada uno le ha tocado un momento difícil. Después de Juan 23, que empieza ese cambio, viene otro papa que tiene que tratar de ajustar las cosas, que le costó un trauma muy grande. Pablo VI, pobrecito. Pero bendito sea Dios, se le conoce como el Papa incomprendido. A él le tocó cosas muy fuertes. Por ejemplo, todo esto del abuso de la liturgia, porque hubo muchos abusos que no lo había planteado el Vaticano II, pero que algunos se fueron liberales y todo esto, bueno, la parte de liturgia afectó bastante, ¿no? En fin, a donde quiero llegar, después de él viene un Papa súper, San Juan Pablo II. Papa, de uno de los papados más largos, pero también un maestro, como algunos ya están pidiendo que sea reconocido como doctor de la iglesia. ¿Sí? Y yo creo que lo justifica, o sea, un papa magno, grande. Después viene otro papa que, vamos a ver, Benedicto, para mí, lo personal, yo creo que el padre William también lo pensará conmigo, para mí una de las cabezas más sabias que ha tenido la iglesia en los últimos, más sabia. Pero no tenía el impulso, ya estaba bastante mayor, sufre del corazón, todavía está vivo, pero un hombre que le tocó muy fuerte. Y cuando él vio todos los escándalos que había allí, dijo, yo no puedo con este tamal. Así de sencillo. No puedo con esto me desborda. Necesito un papa, que venga un papa más joven. Pero para que ustedes vean la lealtad de este hombre, él pudo, si quería, haberse ido a cualquier monasterio solito allá, pero quiso quedarse adentro del Vaticano, para acompañar al que vino. Y ahora al que le toca a Francisco. Pero ¿qué ha pedido Francisco? ¿Qué está pidiendo?
Que la Iglesia Católica tenga la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, aleluya. Eso está pidiendo, que sacuda la iglesia. Y por eso le ha dicho a los carismáticos: hagan retiro, que todo el mundo tenga la experiencia de un Dios vivo, que cuando tú experimentas el fuego de Dios, no te puedes quedar tranquilo, porque ese fuego contagia con poder. Aleluya. Dios quiere una iglesia viva, una iglesia donde nadie se sienta extraño. Que cuando tú dices, yo tengo un gozo en mi alma, no es, yo tengo un gozo en mi alma. No, que se sienta, que se note, yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi ser. Son como ríos de agua. ¿Cómo? ¿Cómo? No te avergüences, no te avergüences, y alaba tu ser. No te avergüences, alaba, da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences, ale, pero yo tengo un gozo. ¿Dónde? ¿Dónde? Son como Ríos de agua viva, ¡oh! ríos de agua viva, ¡oh! ríos de agua viva en mi ser. ¡Amén! Aplausos al Espíritu Santo. Hermano, dígale al que está a su lado: necesitamos fuego, dígaselo. Dígaselo, necesitamos fuego. Fuego. Eso necesitamos. Siéntese, hermano. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué dijo Jesús? He venido a traer ¿qué? ¿Y cuánto deseo que esté ardiendo? Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Ni más ni menos. ¿Cuánto deseo que la iglesia esté ardiendo? Pero si tú vas a ver católicos que están todos aplastados, qué alegría cuando me dijeron, vamos. Fuego, hermano, que contagie. Que los demás pueden decir, oye, ¿qué te tienes tú? Pues tengo el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es que ustedes han sido bautizados. Eso es lo que está pidiendo, no el padre Teófilo, ¿ah? El Papa Francisco. Esta es la tarea que le ha dado a todos los movimientos de la Iglesia Católica de estos últimos tiempos. Vayan, promuevan el bautismo del Espíritu Santo. Que así sea.